estados de conocimiento. Ya hemos colgado los 17 documentos en PDF para su descarga. Todavía no hacemos la noticia a lo grande porque tenemos una fase todavía intermedia que tiene que ver con la nostalgia del objeto cultural. Vamos a hacer todavía una venta de los libros impresos y eso será una venta bajo demanda. Quien quiera lo encarga, lo puede pedir y lo mandamos a imprimir se los mandamos. Pero como son libros de 800 páginas, pues aunque solo les vendamos la tinta y el papel y el encuadernado, pues llegan a los 1,000 pesos más o menos, ¿no? Entonces ahora sí que solo es para los nostálgicos del libro y los que quieran tenerlo en su repisa. Pero después de este proceso ya vamos a anunciar en la página de Comie, pero aunque no lo hayamos hecho, ahora les podemos decir que ya pueden entrar y ya están descargables los materiales. Bueno, pues esta es como la historia, el panorama general de los libros. Y ahora Elizabeth, que acaba de ser nombrada o ratificada como coordinadora del área, que está también como a punto de cambiar el nombre, o se están repensando, se están redefiniendo, pues ella nos va a hacer una narración ya del contenido y una invitación a la lectura. Celia. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar con ustedes esta tarde y agradezco muchísimo la invitación, desde luego a los organizadores de la FILU y desde luego a los colegas con quien tengo el gusto de compartir esta mesa, muy en particular también con el doctor Gunter Ritz, que es el coordinador precisamente del texto, tengo entendido que se está viendo por acá su portada, ¿verdad?, de multiculturalismo, interculturalidad y educación, y bueno, varias cosas que ha descrito muy bien y me pareció muy oportuna todo este recorrido histórico que nos ha proporcionado el doctor Alberto, ¿no?, en el sentido de que muchas veces llegamos a la obra, hoy más en los tiempos que nos envuelven, donde lo digital evidentemente también pues tiene una parte mucho más práctica, más inmediata, pero que no resta para nada todo el proceso. No por el hecho de que sea una obra digital se omite precisamente todo este recorrido que ha enunciado, y creo que hay algo que él, de manera no intencionada, al contrario, creo que de una manera dejando de lado en todos estos vericuetos y en estas angustias que llevó a la confección y a la publicación de los textos de cada una de las obras que integran su conjunto, ¿no?, de los 18 libros, pues haberlo confeccionado, en el caso nuestro, el área 16, como las otras áreas, tuvo que ver con los tiempos del COVID y esta cuestión del confinamiento. Entonces eso fue un, no sé, triple reto, yo diría, porque ¿cómo hacer esas consultas? ¿Cómo llegar a esas tesis? Por ejemplo, en nuestro caso, a todo tipo de documento para ir constituyendo a través de los ejes que se nos fueron convocando a lo largo de varias reuniones de trabajo, cómo ir pensando precisamente la columna vertebral de lo que iba a ser la obra, ¿no? Y entonces, bueno, como ya se dijo, recopilar una investigación educativa con distintas temáticas, 15 capítulos, ¿no? Podemos pasar de la historia de la educación indígena en la formación del Estado Nacional, la normatividad sobre todo lo que ha adolecido hoy tan de moda, el tema de la interculturalidad, cómo fue dando ese giro también epistémico el propio concepto, ¿no? Desde una interculturalidad, tal vez, como nos decían por ahí en los manuscritos Jorge Gallé, armónica, una interculturalidad angelical, a una que plantea Fidel Turino de tipo funcional, hasta llegar, ¿no?, a lo que hoy incluso la nueva escuela mexicana en su modelo está potenciando con la interculturalidad crítica, ¿no?, en fin, desde luego que están los temas que tienen que ver con las prácticas culturales indígenas, el currículum educativo, la diversidad lingüística
qué significa esa diversidad lingüística en condiciones tan asimétricas, ¿no?, en nuestro país, cómo se ha ido enfrentando no solo en las cuestiones sociales, civiles, sino precisamente en los espacios escolarizados. ¿Qué cabida, qué importancia, cuál es ese valor realmente de uso y académico que tienen las otras 68 lenguas nacionales, además del español y todos los idiomas internacionales, ¿no? Todas estas tensiones. En fin, así los 26 autores contribuyeron a analizar temas del racismo, del antirracismo, del sistema en su conjunto educativo nacional, la infancia o las infancias, la escolaridad y las diversidades en los contextos urbanos, migratorios, y no puede faltar, desde luego, toda la investigación aplicada a las universidades interculturales, a las universidades convencionales, a los saberes indígenas, a los campesinos, a los saberes ancestrales, que siguen estando, además, lo que fuimos viendo a lo largo de toda este rastreo, pues que siguen estando al margen precisamente del academicismo y la cientificidad, ¿no? De ahí que la publicación destaca en su importancia por adaptar estos modelos educativos en México en todos sus niveles, en todos sus subsistemas, para tratar precisamente de construir rutas hacia donde podemos verdaderamente pensar o aspirar a una sociedad mexicana que se reconozca precisamente dentro de sus diversidades como una sociedad inclusiva, una sociedad en vías de esa justicia social, ¿no? Desde luego que también destaca todo el análisis con todas las dificultades que tienen que enfrentar las y los docentes, sobre todo quienes están, pareciera polarizado algo, y esto también es parte de lo que nos revela esta investigación. La apuesta que se ha hecho, además, en anteriores estados del conocimiento, así lo visibiliza, el potencial que cobra la investigación educativa con la educación inicial. Y después entramos, a raíz sobre todo ya con el tema de las interculturales, a poner el foco en las instituciones de educación superior. Pero vamos dejando vacíos en la investigación sobre todo a lo que está en medio, es decir, las secundarias y las preparatorias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son precisamente todos esos retos que vamos enfrentando y que vamos discutiendo? Desde luego, no menos importante el tema, y que también se recupera a la luz de las políticas públicas. Esas políticas públicas que tienen que ver en torno a la educación y a las políticas mismas, desde luego, del lenguaje, ¿no? De las políticas culturales. Y es así como entonces este desarrollo de competencias precisamente hacia el profesorado que se le van exigiendo, van a ser precisamente la construcción de entornos que van propiciando precisamente toda una convivencia en el quehacer diario, que más que llevar precisamente a esta equidad, a esta inclusión, la investigación educativa nos va mostrando esos vacíos y esos retos que tenemos que hacer hoy, también desde las discusiones y las formaciones trans e interdisciplinarias. Bueno, en este sentido, desde luego que haber trabajado todo esto, no solo en el rastreo de quedar en el academicismo, sino desde luego que también viendo en la construcción con proyectos que van siendo y construyéndose de manera alternativa, en donde vamos encontrando la participación de comunidades no solamente escolarizadas, sino no escolarizadas, con actores sociales que van reflejando esas necesidades que tenemos dentro de lo que nos compete el campo educativo, ¿no? Y desde luego que, bueno, estos 15 capítulos, lo que nos va diciendo de una manera, vale muy bien la pena revisar desde luego la introducción que hace nuestro coordinador, y quiero reconocer muchísimo el trabajo y la labor del doctor Günther Ritz.
No es fácil, imagínense, si trabajar en equipos de 2 personas, de 3, hora a distancia, hora 26 locas y locos, cada uno comprometido desde su trinchera, pero también desde sus pasiones, porque uno se apasiona con las líneas de investigación y sublíneas de investigación que va desarrollando. ¿Cómo te pones en esa sinergia para alimentar, darle sentido, contenido y una estructura angular a 800, son casi 800 páginas, ¿no? El problema de citación, y bueno, ya Gunther les platicará de todo lo que pasó, porque además se vivieron sendas angustias. Ya otras áreas del conocimiento del COMIE estaban ya con sus textos para publicar o ya publicándose, y nosotros detenidos, porque es un libro que sí, eso al final, ¿no? Pero, no, sí, fuimos el primero en terminar, porque miren, nos traían cortitos, reuniones a tal hora, y de verdad, y con discusiones muy fuertes que se armaron. Bueno, yo no sabía que habíamos llegado como que en primer lugar, pero llegamos en primer lugar. Pero no solo eso, sino es un libro que realmente o sea, lo que quiero decir es que no solo documenta, no es cortar y pegar. Hago una síntesis de tal libro que se reporta con tal tema, lo corto y le pego su parte de introducción. Si no, teníamos que discutir y encontrar esos argumentos para ir tejiendo de manera fina precisamente estos grandes ejes. Gunther Ditz identifica, eso fue muy importante, 5 ejes que se interrelacionan para analizar la multiculturalidad, la interculturalidad y la educación, pero desde múltiples perspectivas, y así estructurar todo lo que va viendo. Y ello va a derivar precisamente en los siguientes grandes apartados. El A, que son los enfoques teóricos, epistemológicos e históricos de la educación intercultural. El B, que son las políticas públicas, la normatividad y la evaluación educativa en contextos de diversidad. El C, la formación docente y prácticas pedagógicas interculturales. El D, educación intercultural en distintos niveles y contextos. Y el E, que tiene que ver con el racismo, la resistencia y los diálogos de saberes en educación intercultural. Y entonces, llevar a todo esto, desde luego, como él mismo dice, nos pone también en la antesala ya de encontrar hallazgos, no solo en el libro, sino en el diseño. ¿Cuáles son esos hallazgos que justamente va encontrando con respecto a los procesos migratorios rural-urbanos que obligan a urbanizar la educación intercultural bilingüe? ¿Cómo entrar a esos procesos precisamente de interculturalización? Hoy es lo que nos están pidiendo, y sobre todo para las escuelas urbanas. No solamente migra del campo a la ciudad, sino que comienza precisamente a escalar de forma aún parcial y precaria hacia otros niveles educativos más allá de esa educación inicial, preescolar y primaria. Y entonces lo que vamos encontrando en estas 3 dimensiones emergentes es que la ampliación hacia lo urbano, hacia otros sectores no indígenas de la sociedad mexicana y hacia niveles educativos posteriores a la educación primaria han desencadenado un importante incremento en la producción académica sobre el mencionado binomio de esto que hoy llamamos interculturalidad y educación. Nos dice Gunther Ditz, es muy interesante, muy importante a destacar la introducción del mismo texto y parte de sus conclusiones, de sus hallazgos, que un binomio, además, que también se ha diversificado conceptualmente, ¿no? Desde lo intercultural hacia lo comunitario, lo decolonial, pero igualmente no podemos perder de vista todo lo interseccional. Hablamos de interculturalidad, pero hablamos de género. Hablamos de interculturalidad, pero hablamos de desigualdad social. Hablamos de interculturalidad, pero hablamos precisamente de discriminación, ¿no? Y así nos vamos viendo que entonces, pues desde luego, esto nos va poniendo en los caminos hacia donde tendríamos, sí, desde las políticas públicas, pero también en esa formación ciudadana, si así lo queremos ver,
bajo otros paradigmas si verdaderamente queremos incidir y queremos transformarnos socialmente como hoy rezan desde los objetivos del desarrollo mundial, porque además estos estados del conocimiento también responden a estas agendas internacionales y a estas instancias mundiales, ¿no? La UNICEF, la UNESCO, la Panamericana de la Salud, la OMS, etcétera, ¿no? En otros estados del conocimiento, ¿no? Y todo, bueno, y entonces, en suma, este estado del conocimiento muestra cómo nuestra área 16 se caracteriza por una larga trayectoria de colaboración, tanto con las organizaciones y los movimientos de los pueblos originarios, como con las distintas instancias encargadas de las políticas públicas. En este sentido, el área multiculturalismo, interculturalidad y educación, del cual traemos un debate también y pretendemos ya cambiar ese nombre porque consideramos que el multiculturalismo está más que ya sobrepasado, pues tenemos precisamente que renovar ese compromiso permanente de contribuir desde la investigación para resolver los problemas y afrontar los retos más relevantes en relación no solo a la educación intercultural, porque con esa podemos también estar discutiendo horas y horas, pero sí es una realidad que tenemos hoy en día un reconocimiento y hay que traspasar esa visibilidad que estamos haciendo hoy diciendo que hemos cumplido y no es así en las IES con respecto a decirnos que bueno, tenemos aulas multiculturales, plurilingües, pero que siguen estando ausentes las lenguas, los etnocontenidos en las mallas curriculares y que tampoco se va a resolver únicamente por dar ese sentido. La labor tiene que ir más allá y me gustaría cerrar diciendo que no solamente es una responsabilidad, si verdaderamente pretendemos transformarnos, de los que hacemos la investigación o nos formamos para los campos de las ciencias sociales, las humanidades y la educación. Tendríamos que trabajar con mucho más sinergia e integración y compromiso académico y ético con todas las disciplinas y más allá de los contextos escolares. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias, Alberto, por estas presentaciones. Solo quería añadirle a lo que Alberto mencionaba, que él fue el encargado, antes de ser presidente del comité, encargado de coordinar todos los estados de conocimiento, lo que significa coordinar a esas áreas temáticas, y sin el trabajo de Alberto no hubieran salido estos 18, 19, 20, casi 20 libros. Muchas gracias a ambos por su presentación. Solo voy a comentar algunas cuestiones más circunstanciales y contextuales de este libro. Agradezco muchísimo a los 26 autores que sobrevivieron este caminar precisamente en medio de la pandemia. Y efectivamente, como decía Elizabeth, si es difícil lograr que tus estudiantes de posgrado entreguen en tiempo y forma sus avances, no pueden imaginarse cómo en este ámbito este tipo de libro es el libro que a mí me hubiera gustado tener cuando comenzaba mis estudios de posgrado, porque te estructura muy bien, no sustituye la lectura directa de los trabajos, pero sí te estructura la mirada, sabes por dónde sí ir y por dónde no ir, precisamente por estos trabajos en el fondo intergeneracionales que se van acumulando, y por eso también coincido con ustedes en que este trabajo es importante realizarlo en Ediciones Ibero, pero más bien la demora nos preocupaba porque varios colegas, sobre todo jóvenes colegas, están en procesos de certificación, acreditación, etcétera, y necesitaban tener sus respectivos capítulos, obviamente, publicados. Uno de los principales problemas que veo para el futuro de este formato del estado del conocimiento es precisamente lograr un equilibrio entre cantidad y calidad. Desde que los posgrados, primero en el PNPC y luego en el Sistema Nacional de Posgrado, han convertido el publicar artículos como parte obligatoria de la formación doctoral y a veces incluso ya en maestría, claro que con eso se multiplicaron las publicaciones y
son publicaciones muy ricas las que nos hemos encontrado de jóvenes investigadoras e investigadores. En algún momento, cuando comenzábamos a debatir sobre la estructura del libro en las reuniones, pensábamos tal vez poder sustituir las tesis de posgrado, porque varios tesistas ya estaban comenzando a publicar sus artículos. Pero al final incluimos también las tesis, porque ahí hay una riqueza que no, ustedes lo saben, no se puede jamás plasmar en las, no sé, 15, 20 páginas de un artículo lo que una tesis pionera está aportando. No incluimos tesis de licenciatura, no nos fue posible, pero sí incluimos en muchos casos tesis de maestría y doctorado, y sigo siendo un lector apasionado de estas tesis porque efectivamente creo que ahí está el principal motor de innovación metodológica, pero también conceptual. La situación de la pandemia, por una parte, pero también los avances de digitalización, por otra parte, hicieron que la búsqueda bibliográfica sí fue angustiante. Saber que había muchas bibliotecas cerradas, había universidades cerradas, pero nos dimos cuenta rápidamente que la práctica totalidad, por lo menos de los artículos, ya se encontraba en versiones digitales, virtuales. Eso yo lo comparo con la anterior edición. En el año 2013, sí, creo que en 2013 publicamos María Bertelli, Guadalupe Díaz de Pepa y un servidor, la versión anterior, y en ese momento, todavía 2013, no hubiéramos podido hacerlo sin acceso directo a bibliotecas. Recuerdo que incluso por una parte del COMIE y por otra parte del CIESA sacaron pequeñas bequitas para estudiantes para que nos ayudaran a ir físicamente a las bibliotecas y a sacar fotocopias, algo que hoy en día ya ni nos imaginamos, ¿no? Tan rápido fue este cambio, ¿no? Entonces, creo que ahora estamos ante una disyuntiva, también por las cifras que Alberto mencionó, porque estamos ahora solo hablando de un área, pero esto multiplicando por 18 lo demuestra. Creo que tenemos que ir pensando cuál es el formato de publicación más adecuado en el futuro, porque sí es importante tener ensayos analíticos y críticos como los que tiene este libro y otros que se han publicado, pero también sería muy rico tener una especie de sotero interinstitucional o alguna base de datos donde podamos subir el conjunto de las fuentes primarias de estos estados de conocimiento. Lo habíamos hablado desde hace 10 años de que esto era necesario, pero la diversidad institucional es tan grande que no nos pusimos nunca de acuerdo, ni siquiera en nuestra área. Recuerdo que con María Bertelli teníamos la idea de, no se llamaban Drive en aquel entonces, pero de alguna manera subir todo para poder hacer búsquedas y bajar todo el material. Eso no ha sido posible. Por ahora lo podemos hacer a partir del PDF, es más fácil que con un libro impreso, pero todavía creo que no hemos encontrado el formato de futuro. Sería muy triste si el estado de conocimiento de alguna manera desaparece y solo tenemos los soteros, digamos, de cada quien. Necesitamos esta función intermedia, pero los problemas de edición, no solo de coedición, también los problemas financieros a la hora de editar el libro. Una primera versión de la corrección de estilo de este libro lo hizo el propio Alberto y una colega de él. O sea, son trabajos muy manuales. Entonces tenemos que ir pensando con la cantidad de información que nos sigue llegando, cómo podemos encontrar un formato que tal vez sea en línea, pero que sea rápidamente asequible, porque sí nos hemos tardado desde la entrega del manuscrito completo hasta su publicación. Creo que han pasado otros 3 años, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Entonces, eso, claro, para los autores, las autoras es incómodo, pero también para quienes preguntaban por el libro, ¿no? Tengo carpetas enteras de gente diciendo, oye, pero ¿cuándo va a salir? Porque ya... Y luego comenzaron a circular, obviamente, versiones
apócrifas de este libro. Otra cuestión que ha cambiado comparando con estados de conocimiento anteriores y tiene que ver con la locura de la academia en la que vivimos, es que antes Ángel Díaz Barriga siempre insistía en esta diferencia. Antes, cuando nos hacían el encargo o de coordinar un libro de este tipo o de hacerse cargo de un capítulo, ese era tu proyecto de investigación de los próximos 3 años y no te dedicabas a otra cosa que a eso. Mientras que hoy nadie de los que participamos, los 26 que participaron en este libro, nadie paró sus proyectos que tenía, sino que esto se volvió una actividad complementaria, ¿no? Y eso también lo vuelve mucho más complicado, ¿no? Entonces es un poco para pensar en el futuro, cómo podemos trabajar. Creo que necesitaríamos incorporar de forma mucho más activa a estudiantes de posgrado en estos procesos. Han participado varios tesistas de doctorado en algunos capítulos, pero creo que habría que buscar ahí una fórmula más incluyente de estudiantes, pero buscando también formatos que sean más directamente asequibles, accesibles para precisamente estudiantes de posgrado. Yo sigo pensando que estudiantes de posgrado son la audiencia, digamos, el usuario, la usuaria privilegiada de este tipo de publicaciones. Obviamente también son libros de referencia que se pueden consultar en algún momento, pero creo que eso sería lo más importante, ¿no? Y no quisiera, para ir terminando y pasar la palabra, creo que tenemos algunos minutos para preguntas, comentarios, quisiera no solo darle las gracias a ustedes y a los presentadores esta tarde, también a los 26 autores y autoras, y también quisiera muy especialmente recordar a María Bertelli, a Rosana Podestá, que ya no están con nosotros y de quienes aprendimos este oficio, ¿no? De cómo trabajar con esta cantidad de bibliografía de forma aún así crítica y no hacer, como tú decías, no hacer un catálogo de abstracts, que eso sería una cosa mucho más fácil, ¿no? Y también quisiera agradecer el apoyo de Silvia Schmelkes, de Guadalupe Díaz Tepepa, quienes son autoras de capítulos, pero que además participaron en todo el proceso y tienen mucha más experiencia que yo en el tipo de trabajo, ¿no? Entonces, la coordinación, a pesar de ciertas tensiones por los plazos que no se cumplieron, a pesar de eso, hubo una colaboración muy estrecha entre todo el equipo, y eso creo que fue algo que, a pesar de la pandemia y de todo lo que estamos viendo, de alguna manera nos ayudó a llegar al fin. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. El libro ya está en la página que mencionaba Alberto, en la tienda Comía, y además está también en Ediciones Ibero, también ambos de libre descarga. Ojalá les sea útil, y quisiera pasarles ahora la palabra a ustedes, algún comentario, alguna pregunta que quisieran realizar. Muchas gracias.